La batalla de Tecoac le permitió a Díaz concretar el ascenso al poder. El 23 de noviembre los rebeldes entraron a la estación Ferra Buenavista en la Ciudad de México, y en cuanto ingresó a la Ciudad de México fue recibido con el júbilo acostumbrado para los vencedores de las batallas, y tras proclamar oficialmente el plan de Tuxtepec, Lerdo renunció a su cargo y dejó el país en 1877. Al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio la tarea de reestructurar el ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación, e intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios. Mientras que en cuanto a la educación militar, creó escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo el colegio militar se trasladó al castillo de Chapultepec. De igual manera, impulsó la modernización del armamento y de la industria militar. Permitió la adquisición de maquinaria europea, restableciendo la fábrica de pólvora en la que se rediseñaron los sistemas de cerrojo Mondragón, que fue el primer fusil semiautomático en el mundo. Pero el gobierno que estableció fue cambiando paulatinamente a causa de múltiples factores. Existen dos realidades paralelas, ya que durante su administración el progreso económico del país fue indiscutiblemente ascendente y permitió la construcción de vías férreas, que poco a poco facilitaron el intercambio comercial, y a su vez incentivó los rubros de la industria, minería y agricultura con fines para exportación. Mientras que los cambios tan abruptos tuvieron consecuencias desfavorables como la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos. Miles de campesinos fueron afectados por la construcción de las vías férreas. Lamentablemente, el crecimiento económico fue en detrimento del bienestar de la población, generando una creciente diferenciación social, generalizando descontento y oposición al gobierno establecido. En el año de 1908, Díaz declaró en una entrevista publicada en la revista británica Person James que finalmente había decidido retirarse de la presidencia al concluir su periodo constitucional en curso, y de ninguna manera aceptaría otro periodo presidencial. Aunque está... Francisco I. Madero fue un empresario, escritor, filántropo y político mexicano que se desempeñó como presidente de México en 1911. Nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de una de las familias más acaudadas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos. El 22 de mayo de 1909, por iniciativa de Francisco, se crea el partido antireeleccionista PNEA, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. José Victoriano Huerta Márquez fue un ingeniero, político y militar mexicano. Fue presidente de México desde el 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Fue conocido por establecer una dictadura militar y un mandato lleno de violencia. Para poder llegar al poder, organizó, junto a otros aliados, un golpe de estado al presidente Francisco I. Madero, que fue conocido como la Decena Trágica. El asesinato del expresidente de México Francisco I. Madero ocurrió el 22 de febrero de 1913. Fue perpetrado por orden de Victoriano Huerta, y comandante de las Fuerzas Armadas, quien los traicionó y dio un golpe de estado para tomar el poder. El hecho trágico puso punto final a la muy sangrienta revuelta conocida como la Decena Trágica. Una vez que Huerta asumió el poder, personajes como Francisco Villa y Venustiano Carranza mostraron su desacuerdo, y tras un año de lucha, Huerta renunció a la presidencia. Posterior a este hecho, y mediante el Plan de Guadalupe, se designa a Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucional. Tras el asesinato de Madero en 1913, Francisco Villa se unió a Venustiano Carranza con el objetivo de derrotar al usurpador de la presidencia, Victoriano Huerta. Después de su audacia y valor, los jefes renunciaron a Coahuila y Durango. Lo nombraron general de jefe de la División del Norte, que avanzó inconmensurablemente hacia el centro del país hasta llegar a la capital para derrotar a Huerta. Venustiano Carranza nació en la villa Cuatro Ciénegas, actual estado de Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue el 11º hijo del coronel liberal Jesús Carranza y de doña María de Jesús Garza. En Cuatro Ciénegas hizo sus primeros estudios y posteriormente su traslado con su familia a Saltillo para completar su educación. La carrera política de Venustiano inició en 1887, cuando fue electo presidente municipal de su pueblo natal. En 1893 participó con su hermano Emilio de la oposición política contra la reelección de Garza Galán.
En 1920, Carranza buscó imponer como sucesor presidencial a Ignacio Bonilla, lo cual causó que diversos sectores del ejército y de la sociedad se rebelaran contra su gobierno mediante el Plan de Agua Prieta. Obligó al presidente a abandonar la Ciudad de México el 7 de mayo para intentar instalar y gobernarse en Veracruz. El 21 de mayo de 1920, Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantango, Puebla.